En alguna parte de la Biblia, particularmente en el Evangelio de San Mateo, se menciona el asunto del nacimiento de Cristo. Es probablemente uno de los pocos versículos que habla de esto. Y sabe, en esa pequeña fracción de la Biblia, hace mención a la visita de unos personajes muy distinguidos. Unos personajes que a 2000 años de distancia seguimos recordando y les venimos a traer a colación esta noche. Los Reyes Magos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bueno, cabe señalar que en la Biblia no dice ni que eran reyes ni que eran magos. El texto bíblico únicamente hace alusión a que unos sabios de Oriente habían venido a rendir pleitesía al recién nacido, debido a que habían seguido la famosa estrella de Belén, y esto les había motivado a pensar que se trataba de un rey, o por lo menos de un personaje muy distinguido. En medio de su curiosidad ante el portento que se estaba generando frente a ellos, debido a la presencia de aquella estrella, vienen a, de alguna forma, presentarse y a investigar de qué se trata. Aquí hay varios puntos que deberíamos investigar para comenzar. El asunto de los Reyes Magos es una tradición latina, es una tradición muy querida, muy apreciada, que tiene muchos años de estar con nosotros. Eso no significa que no tenga por ahí algunas aristas que valdría la pena echarles un vistazo. Saber exactamente de dónde han salido y bajo qué condiciones fueron dándose, no significa, por supuesto, que tengamos que dejar de practicarla, por supuesto que no. Es una tradición muy agradable para quienes reciben los regalos como para quienes estamos alrededor y disfrutamos de estas escenas. Así es que, a mí no me lo parece en lo mínimo algo que podamos dejar de lado, más bien algo que hay que reforzar, pero que también es interesante saber su origen. Verá, en algún tiempo, las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas, no contaban con equipos tecnológicos ni con todas estas cosas que tenemos hoy en día, eso es obvio. Ni siquiera se contaba con herramientas sofisticadas, nada. Y sin embargo la gente había aprendido cosas muy impresionantes. Habían aprendido a leer el cielo de forma asombrosa. Si usted sale ahora mismo y se asoma al cielo, verá algunas estrellitas. Una de ellas grandota, 2 o 3 por aquí, 2 o 3 por allá. Pero quizá, mañana si vuelve a salir, no sepa exactamente qué fue lo que vio. Es simple. No estamos acostumbrados a ello. Pero hace unos 2 o 3 mil años, había gente muy especializada en reconocer esto. En saber dónde estaba cada estrella y saber quién era cada estrella. A simple vista, sin telescopios ni computadoras, sabían qué era lo que estaba viéndose. Esa gente eran los magos. No me refiero a Harry Potter y su varita mágica, no, por supuesto que no. Ese tipo de cosas es ocultismo puro. No significa que Harry Potter sea algo diabólico, ni mucho menos, no. Simplemente que los magos, en el sentido de la magia como tal, eran considerados ocultistas. En tanto que los magos, como astrónomos, era gente muy destacada que sabía de matemáticas, que sabía, obviamente, de astronomía y de física. Esta gente estaba aquí presente en el planeta Tierra hace 2 o 3 mil años y podían hacer lo mismo que hacemos hoy en día con nuestras computadoras, solo que en un trozo de tablilla de arcilla o quizá en una pizarra con un trozo de gis natural de piedra, y hacían cálculos elevadísimos, asombrosamente avanzados para su tiempo y que hoy en día nos pueden dejar con la boca abierta. Esa gente eran los sabios. Los magos de aquel entonces. Evidentemente, alrededor de ellos había toda una creencia. Los reyes, los ministros, los altos funcionarios, la gente acaudalada buscaba sus servicios para saber si en algún momento los astros les serían benéficos o positivos de alguna manera. ¿Eso qué significa? Que básicamente tenían un papel social muy fuerte y una influencia igualmente fuerte. Esa influencia es la que los llevaba
a ocupar un lugar a la derecha de los reyes casi siempre. Ahí está la importancia de estos hombres. El Evangelio de San Mateo menciona la llegada de unos sabios de Oriente, quienes venían a adorar al niño. Bueno, ¿qué vieron en el cielo aquellas gentes? Esto es importante saberlo. Si la gente de aquellos años, si los reyes, los ministros, creían que los sabios podían leer el cielo y conocer los acontecimientos que estaban por ocurrir, entonces, ¿qué fue lo que vieron? Si esos hombres fueron capaces de salir de sus tierras, de sus lugares de origen y recorrer grandes distancias para ir hasta un pueblito, una verdadera cosa muy pequeña, una aldea, a ver a un niño, entonces significa que algo importante había ocurrido en el cielo. Sí, es la llamada estrella de Belén. La gran mayoría de los investigadores del fenómeno astronómico y también de la historia bíblica coinciden en señalar que muy probablemente no haya sido, como tal, una estrella. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esto o qué fue lo que ocurrió en realidad? Hay dos posibilidades, una de ellas, un cometa. Sin embargo, por las fechas que se han podido documentar alrededor del natalicio de Cristo, no hubo tal actividad, ¿no? No se dio ninguna aparición importante de un cometa. Y otra cosa, los cometas eran vistos como un hado fatal, como un designio negativo. Por lo tanto, haber visto un cometa, lejos de motivar a que salieran a buscar a un rey, habría significado una serie de conjuros y de encantamientos y de rezos para que el paso del cometa no fuera tan negativo. Una estrella solitaria, una supernova quizá que ha desaparecido ya del cielo en sus últimas etapas, es posible, pero poco probable, ya que las últimas desapariciones de estrellas de las que se tiene noticia, ocurrieron hace millones de años y aún su luz era visible muy poco tiempo atrás. Esto significa que una estrella que hubiese aparecido allí con gran intensidad, como para sobresalir del resto del manto celeste, hoy en día seguiría allí, no habría duda. Si era lo suficientemente intensa como para ser visible y llamar la atención de unos astrónomos, significaba que era una gran estrella de gran intensidad y por lo tanto el cálculo en años no es mucho, 2000 años para una estrella no es nada, seguiría presente. Aun cuando hubiera estallado hace 2000 años en su propia órbita, hoy en día su luz seguiría siendo la misma. Así es que, no, tampoco fue eso. ¿Qué fue entonces que motivó a estos hombres a ir allá? Evidentemente, el que llegaran siguiendo una estrella, pues suena bastante lógico, pero hay otro detalle. ¿Y si esa aparición no fue una estrella? ¿Qué tal que pudo haber sido otra cosa más? Algo, ¿cómo decirlo? Muy poco común. Algo muy poco frecuente en la esfera celeste. Ahí viene un punto importante. No me refiero a ovnis, ni a platillos voladores, ni a fantasías de ese estilo. Me refiero a una conjunción de planetas. Algo completamente natural, pero de entrada, muy poco frecuente. Y sabe, a lo largo de los años, diferentes gentes, entre ellos, el propio Kepler, el famoso astrónomo, matemático e investigador, llegaron a la conclusión de que alrededor, unos 3 o 4 años antes de que naciera Cristo, teóricamente, habría habido una muy misteriosa conjunción, la cual se habría dado justo sobre la región de Medio Oriente, sobre Tierra Santa. Allí habría sido más visible por la propia orientación y por la forma en la que está distribuido el cielo. En este punto habría sido muy impresionante. ¿En qué fecha? Es posible que hubiese sido alrededor de marzo del año 7 antes de nuestra era. Es variable, pero no pierda de vista que la fecha del nacimiento de Cristo fue establecida sin considerar un pequeño error en el segundo gobierno de Herodes, no el primero. Esto significaba que quien cuantificó los años a partir de la fundación de Roma había cometido un pequeño error de unos pocos años y de ahí que saliera esta situación. Es muy probable que la fecha real del natalicio de Cristo fuese el 7 antes de nuestra era, ya fuera en marzo o en enero. Es posible que hubiera errores en cuanto a la cuantificación celeste, pero hay un detalle. A lo largo de los siglos, la celebración del natalicio de Cristo era el día 6 de enero, no el 25 de diciembre, que fue una adaptación,
para que coincidiera con el nacimiento del sol, considerando a Jesucristo el nacer de la luz, del conocimiento, de la paz y todo esto. Los antiguos católicos fijaron la fecha del nacimiento el 25 de diciembre, que se consideraba había pasado ya el período de decadencia del sol, cuando comienzan a reducirse los días y se incrementan las noches, a partir del 25 de diciembre, en teoría. Y de acuerdo con aquellas personas, los días comienzan a volverse más largos y las noches más cortas. Por lo tanto, renacía el sol, y la única forma de explicarlo era como el nacimiento de Cristo. Y en consecuencia se adoptó esa fecha. Por supuesto, también se utilizó para otros fines, como para cubrir algunas fiestas paganas que había por ahí, antiguos dioses y eso. Se celebraban el 25 de diciembre. Muy bien, quedó muy cómodo. Pero se fijó en esa fecha. Aunque los antiguos coptos, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa de Oriente, celebraban el natalicio de Cristo el día 6 de enero. Y por lo tanto, consideraban que los Reyes Magos habían llegado el 6 de enero. Entonces, la idea aquí central de estas personas era que estos sabios de Oriente habían venido siguiendo la formación de esta conjunción y en su punto máximo habrían llegado al pesebre. Esa es la imagen que habrían visto. Ojo, solamente alguien muy sabio podía haberlo visto. Esto es impresionante en cuanto a pensar. El resto de la gente podría haber visto un cometa, podría haber visto una estrella fugaz, pero estos hombres pudieron distinguir una muy extraña conjunción que se dio, en donde el Sol, la Luna y los 4 planetas más brillantes se alinearon, prácticamente en una sola tira, en la constelación de Piscis. Todos ellos en fila. Casualmente, acercándose, estaba ni más ni menos que Mercurio. ¿Sabe qué significa eso? Prácticamente un fenómeno astronómico que no se ha repetido en 2000 años. La estrella de Belén. Porque hay un pequeño error. En latín, strela o estela no se conoce como estrella, sino como una formación celeste, una constelación. En consecuencia, hubo un error en la traducción cuando se hace y se dice que es la estrella de Belén, pero en realidad fue la formación astronómica de Belén. Eso es lo que venían siguiendo aquellos hombres, lo que nos hace saber inmediatamente que no se trataba de gente ignorante. No eran hechiceros, no era gente que fuera a hacer trucos, eran astrónomos, sabios de Oriente. ¿Quiénes eran estos sabios de Oriente? Estos hombres eran conocedores del cielo, eso es evidente, era gente del desierto, grandes expertos en todo esto. Es posible que los famosos Reyes Magos fueran sacerdotes persas. De hecho, es bastante probable, pero no del todo sería definitivo, porque en la Biblia no se menciona absolutamente nada al respecto de su origen, salvo que venían de Oriente. Tampoco se menciona ningún asunto con respecto a su identidad o profesión, solamente se habla de unos sabios de Oriente. Pero estos sabios bien podrían haber leído el cielo, o haber pertenecido a otro grupo étnico. En aquellos años existía la tribu o el grupo de los Magoi, no tanto de los magos. Los Magoi era una especie de casta de sacerdotes, los cuales, procedentes de Persia, habían recorrido buena parte del mundo y habían tenido un amplísimo conocimiento de todas estas cuestiones astronómicas y demás. Era gente increíblemente preparada para su tiempo. Los Magoi bien pudieron haber visto la constelación y haber enviado una misión, un grupo de personas, a investigar de qué se trataba, ya que definitivamente no era una convención normal, una conjunción espacial normal, sino algo espectacular para ellos. Lo consideraron como un evento único. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que llegaron allí? La tradición nos dice que eran 3, y que se trataba ni más ni menos que de Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, pues no. Seamos realistas, es que no tenemos ningún dato al respecto de quiénes eran realmente, salvo que en algunos textos apócrifos se ha manejado algunas variantes. Verá, hay libros que no pertenecen al canon de la Iglesia y por lo tanto no se han considerado parte de la Biblia, pero tienen algunas variantes y algunas cosas por ahí que hacen que estén fuera, pero ahí se mencionan algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que se les llamara Vitisarea, Melchior y Gataspá,
Evidentemente, estos nombres procedían de un antiguo texto ubicado en algún momento, el Liber Pontificalis, que apareció en algún momento por ahí del año 9 de nuestra era, en donde se hacía mención de estos personajes, pero en otros textos, la leyenda de los Reyes Magos se manejaba como 12, 14, hasta 72 visitantes sabios de Oriente quienes habrían llegado a rendir tributo a Jesús. Pero la leyenda como tal, la que nosotros conocemos, nace en el siglo IV de nuestra era, en el Opus Imperfectum in Matteum. En esta, finalmente, ya se menciona la existencia de estos, ¿cómo decirlo?, sabios de Oriente, pero con mucho más detalle. Es un texto muy antiguo, como usted ve. Por eso le decía que me ha asombrado el hecho de que estas figuras, que en teoría son tan míticas, tan fantasiosas, tan todo lo que usted quiera, que no tienen ni siquiera un nombre en el propio texto bíblico, hayan sobrevivido ya tantísimos años. Algo tuvo que haber habido ahí detrás. Ahora, ahí viene. ¿Qué fue de ellos? Bueno, van siguiendo la estrella y entregan estas cosas ahí al recién nacido o a su madre. ¿Qué es lo que le están entregando? Bueno, la leyenda que surge en el siglo IX en el Liber Pontificalis, después se modifica y lo pasa Beda el Venerable, también uno de los tantos papas que hubo, y les pone ya sus nombres como los conocemos hoy. Melchor, quien casualmente era un anciano de larga y canosa cabellera, se le considera como un español, muy probablemente, viaja en caballo, lo que significa que es europeo, es blanco y ya es pasado de años. Después viene por allí Gaspar. Gaspar también debe de ser o francés o italiano, por la descripción hecha en el texto. Tez blanca, rosado, joven, activo, muy arriesgado. Y después viene Baltasar. Baltasar casualmente representa a los africanos. Es negro. Y a partir de allí se quedaría como tal, como negro. ¿Tenemos algún fundamento para saber que así fueran? No. De hecho, muy probablemente todos ellos serían de tez morena, no negros. No serían africanos del centro africano, sino persas. Gente sumamente barbada y de tez oscura por la presencia del sol. Habría sido gente del desierto, grandes observadores del cielo. No tendría nada que ver Europa. Eso sí es un punto importante. En la leyenda y en la creencia popular se identifica a Melchor y a Gaspar como europeos. La realidad es que no. No tendrían nada que hacer allá. De hecho, en las regiones europeas no se habría visto la misma conjunción. Se habría visto del otro lado, del Mediterráneo, y al final en la región, precisamente que hoy trágicamente está envuelta en guerra. En ese sitio, sí. En consecuencia, estos hombres venían del África. Pero no del África negra, sino del África persa. O quizá, del otro lado, vendrían bajando de lo que hoy es Irak. No se puede saber con precisión, pero definitivamente serían estos hombres, que casualmente coincide con los obsequios entregados. ¿Por qué? El oro, primero, es la realeza. Se le consideraba un rey. Esto era un obsequio propio de los Magoi. Después viene, por ejemplo, lo que se obsequia de incienso, divinidad. El incienso es para los dioses, y así se manejaba en aquellos sitios. Los romanos, que eran la civilización dominante en Europa en aquellos momentos, no manejaba esto. Esto se manejaba en los templos antiguos. Esto era persa. Entonces, el último que se presenta lleva consigo mirra, perfume funerario. Es decir, es rey, es Dios y debe morir. Muy grueso eso. Pero estos hombres traían esos obsequios porque aparentemente habían leído el cielo y así se los había revelado. Ahora, más allá de esto, una vez que estos hombres terminan con los obsequios, ¿qué es de ellos? Bueno, hay una cosa allí muy impresionante que es, no se sabe nada. Aparentemente regresan y le dan la vuelta por otro lado para no pasar por donde estaba Herodes, y de allí ya se van a sus pueblos o a sus lugares donde cada quien habitaba para volver a sus ocupaciones. ¿Y qué hay con ellos? ¿Dónde están después de haberse presentado? Hay una antigua tradición que dice que, bueno, cuando va creciendo Jesús, ellos le siguen.
van de cerca siguiendo sus pasos hasta llegar a la muerte, hasta la crucifixión, y en ese punto ellos mismos se convierten al cristianismo y serían torturados y martirizados, ya en edad muy avanzada, alrededor del año 70 de nuestra era. Es decir, ya hechos unos ancianos, habrían sido martirizados por la fe de Cristo. Eso es parte de la leyenda, no hay ninguna confirmación, pero finalmente, todo este texto, todo este asunto, nos ha servido para entender hasta dónde podía ser importante la labor de estos antiguos sabios. Reconocieron la existencia de un fenómeno astronómico muy impresionante para ellos. Le dieron importancia, lo siguieron y después fueron capaces de identificar lo que estaba por ocurrir. Un rey divino que iba a nacer y que tendría que morir. Todo esto con un simbolismo muy profundo. ¿Qué es lo que sabía esta gente realmente? ¿Qué es lo que sabía para poder hacer ese tipo de cosas? Es difícil entenderlo hoy en día. Salga usted, asómese, vea las estrellas y muy probablemente no sepa. Simplemente no sepa qué es lo que estamos viendo. Y estos hombres lo podían saber hace 2000 años. Imagínese usted. Pero luego viene por allí otro detalle. Fíjese usted que en algún punto, bueno, los Reyes Magos eran en teoría blancos y negros y morenos y todo esto. Bueno, la realidad es que muy probablemente fuesen simplemente gente de allá, de la región persa, que es donde sucedió todo el fenómeno. Pero a partir de allí viene toda la creencia, toda la leyenda, y finalmente aparecen los cuerpos de los Reyes Magos en Milán. Sí, aparecen en Milán. De acuerdo con la tradición, esto es algo muy interesante, Santa Elena, madre del primer emperador cristiano de los romanos, después de encontrar la colina del Gólgota, el lugar donde fue crucificado Jesucristo, y de haber recuperado la cruz, la auténtica cruz que se supone la había tomado José de Arimatea después de la muerte de Cristo, la había tomado y la había recuperado y guardado, Santa Elena la lleva de regreso a la zona de Milán, en donde también se lleva allí los restos de los Reyes Magos. Supuestamente en Constantinopla, bueno, había encontrado los restos de todo esto, los había encontrado en la región del Gólgota, la región de Galilea, y los habría llevado hasta la región de Constantinopla, en donde los habría guardado, de tal forma que allí los tuvo. Es interesante este detalle, pero bueno, no hay ningún fundamento para saber que esos fueran los reyes, ni mucho menos, pero los tres reyes, o los tres santos sabios de Oriente, o como les quiera llamar, han estado allí desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo, y en teoría, cuando se hace, y esto es parte de la leyenda, ¿no? Cuando están trasladando, porque de Constantinopla los mandan a Milán, los restos, en teoría llega allí un personaje que era un obispo o alguien con unos burros y unos caballos para subir el sarcófago. Era una especie de caja de piedra muy grande donde estaban contenidos los restos. Los coloca sobre una carreta y comienzan a caminar cuando cae la noche. Pierden la noción del tiempo y se les hace de noche y aparecen en el cielo. Esa misma constelación que guió a los magos de Oriente hasta el niño Jesús. Es una leyenda, ¿no? Pero aparentemente eso fue lo que ocurrió. Así fue como llegaron hasta Milán, a la iglesia de San Eustorgio, los restos de los supuestos Reyes Magos, que no tenemos ninguna certeza de que así sea, pero es curioso este detalle. Ahora, que eran 3, que eran 6, bueno, hay una variedad enorme. Hay quienes consideran que, en hebreo por lo menos, los Reyes Magos eran Magalath, Galgalath y Seraquín, muy diferentes a los que nosotros tenemos, pero en fin, ellos fueron los primeros en platicar de estas historias. Y curiosamente los armenios, que en aquellos años también estaban en aquella zona del mundo, consideraban que eran 12, que era el antecedente de los 12 apóstoles. Cosas de ese estilo. Como sea, esta gente en algún momento vio algo allí, lo siguió y lo que encontró cambió al mundo durante los siguientes 2000 años. Eso le da una idea de la importancia de estos hombres. No solamente eran reyes guerreros capaces de derrotar civilizaciones, no. Estos hombres eran capaces de interpretar el futuro.
a través de la astronomía. ¿Increíble? Sí. Muy bien, pues hemos visto que ahí había esto. Pero, ¿de veras podían aquellos antiguos magos, zoroastristas y astrónomos ver el futuro? ¿Cómo lo hacían? ¿Simplemente con ver el cielo? No, nada de eso. Era un asunto bastante más complicado. En primer lugar, conocían de las formaciones astronómicas. Sí, podían observar el cielo y utilizando aparatos muy rudimentarios, prácticamente varas e hilos, podían determinar los cambios en el curso celeste y así diagnosticar qué es lo que ocurriría, cómo cada estrella tenía su peso. Para ellos, evidentemente, el astro rey era el Sol. Cualquier anomalía de éste era interpretada como un hado funesto o un hado positivo, en virtud de lo cual especulaban a responder las preguntas. Pero no era tan simple como se imagina usted. Podían saber cómo sería un año, conforme a la formación de las estrellas, intuitivamente si usted lo quiere, pero fenómenos tan simples como la variación de las mareas podía alterar el orden de las cosechas y afectar a una civilización completa. Igualmente, la presencia de un cielo complicado y lleno de cosas raras bien podría ser un augurio fatal de lo que estaba por ocurrir en cuanto a una guerra o cualquier tipo de desastre. Estas personas conocían de eso y lo hacían a partir de sus propias experiencias, pero también a partir de una escuela zoroastrista. Los magos de Oriente a los que hace referencia el texto bíblico muy probablemente pertenecieran a estos grupos y de allí que pudieran detectar esa importancia. Sí, la pregunta es, ¿realmente existieron? Bueno, existen documentos muy antiguos que hablan de ello, hablan de su existencia, y no me refiero solamente al propio Evangelio en donde se hace referencia a ello. Quizá este sea uno de los textos más importantes en cuanto a la mención de los magos de Oriente o de los sabios de Oriente, pero no sea ni siquiera el más antiguo. Algunos insisten en mencionar documentos o textos escritos por los primeros cristianos que habitaron alrededor del año 60 de nuestra era y que traían consigo la historia de los magos de Oriente, quienes habían dado testimonio de la nobleza y de la divinidad de Cristo. Entonces es algo muy antiguo. Y la gran pregunta también, evidentemente, es ¿cuántos eran y todo esto? Bueno, ¿qué más da? Para los antiguos coptos eran 12, como los propios apóstoles. Como fuera después, los otros vendrían trayendo unos pocos más, unos pocos menos, hasta que finalmente alguien dijo basta, que fueran 3 nada más porque solamente fueron 3 regalos. Evidentemente, si hubiesen sido más regalos, hubiéramos tenido que sacar más reyes magos. Pero baste con el simbolismo de que era rey, Dios, y que iba a morir, para saber de qué se trata. Pero bueno, esto es con respecto a los magos de Oriente que se celebran esta noche. Hay muchas variantes. Hay algunos lugares en los que se ha manejado de diferente forma. Incluso en el Brasil se celebra con la variante de que uno de los reyes magos es en realidad un nativo de la región de la Amazonía, con todo y su lanza con plumas y todo aquello. Bueno, son variantes que se han permitido para la tradición. Aquí lo interesante es ver que pudieron haber existido. Sí, pudo haber existido un grupo de sabios de Oriente que fueron siguiendo una extraña formación celeste hasta dar con un pueblito llamado Belén. Ahora, que hay una parte dura aquí que se dice, sí hay una posibilidad. En un documento publicado en 1998, si estoy en lo correcto, se hablaba de un detalle que bien podría haber sido una casualidad, era una hipótesis lo que estaban mencionando, que estos sabios de Oriente vieron una formación muy extraña en el cielo. La siguieron, y casualmente o por coincidencia toparon con el nacimiento de Cristo, a quien habrían dado toda suerte de regalos, obsequios y privilegios pensando que se trataba de un personaje real, y a partir de allí se habría dado toda una serie de casualidades y de malos entendidos que habrían terminado con la muerte de Jesús en la cruz, y por supuesto habrían también dado origen a todo el cristianismo. Es una de esas hipótesis raras que hay por allí, pero baste con mencionarla. Hay otra leyenda que habla de un cuarto rey mago. No sé si la ha escuchado usted. Es una leyenda rusa que dice que en algún momento van 4 reyes magos, 4 sabios de Oriente, montados en sus animales en el desierto. Es de noche. Tienen prisa y han viajado durante varios días y están agotados. Así que, cuando se encuentran a mitad del desierto, repentinamente comienza a soplar una muy dura ventisca del desierto, el famoso siroco,
una corriente caliente de arena insoportable que pica la cara y te puede dejar ciego. Los 3 primeros viajan uno en un elefante, otro en un caballo y otro en un camello. Esa es la historia antigua, ¿no? La leyenda. Pero los antiguos persas viajaban todos ellos en otros animales. Muy probablemente todos hayan utilizado camello en lugar de estos animales, o todos hayan utilizado caballo. El asunto está en que la leyenda cuenta que el cuarto rey mago era muy humilde, era pobre de hecho, y viajaba en burro. Así que cuando comienza a soplar aquel viento espantoso, lleno de arena y caliente, los otros se acomodan en medio de sus túnicas y de sus vestidos, se cubren la cabeza, como si fuera una tienda de campaña de colores, y se acomodan a un lado de sus animales. Hacen que los animales se hinquen y junto de ellos se colocan para protegerse del viento. Pero el cuarto rey mago no tiene manera de hacer eso, porque su animal es un burro, es muy pequeño. Entonces busca rápidamente y encuentra una pequeña choza cerca de un oasis donde quedarse. Lo reciben. Esta persona, el dueño de esa choza, lo recibe y lo aloja, permitiendo que incluso el burro esté ahí dentro. El asunto está en que a la mañana siguiente, cuando ya ha pasado la situación tensa, lo duro de las tormentas y del viento, el cuarto rey mago sale y se percata de que su ayudante, pues la persona que le ha permitido quedarse a descansar dentro de su casa, ha vivido una tragedia porque se le han perdido sus animales. Con el viento, la arena y demás, entonces él se ofrece, aún con la prisa que trae y sabiendo que va a perderle la huella a los otros 3, ayuda a este hombre a reunir todos los animales que ha perdido y demás. Sale de allí y en el trayecto encuentra a un hombre semidesnudo que le pide ayuda. Se detiene y le ayuda hasta que finalmente pierde el rastro. Deja irse a los otros, ya no los encuentra, ya no los ve y se queda solo. Pero sigue con la consigna de encontrar al Rey Dios. Entonces sigue su búsqueda. Pero cada vez que está por acercarse llega y ya no está. Así llega hasta Belén, en donde le informan que ya no está allí. Se va a Egipto, en donde le informan que ya se regresó hacia la región de Judea. Y después así una y otra vez. La leyenda rusa cuenta que este hombre, cansado verdaderamente, agotado, ya viejo, un hombre muy viejo, llega finalmente un día a la región de Judea. Y cuando está entrando a aquellos pueblos, a aquellos lugares, hay mucha algarabía. Y hay gente que llora, pero también hay gente que celebra, y bueno, él pregunta qué ocurre. A lo que le informan que hay un hombre cautivo al que van a ejecutar. Y él investiga quién es, y concluye que es el hombre al que él buscaba. Así es que llega hasta el pie de la cruz, poco antes de que expire Jesús, y le pide que él lo ha buscado toda su vida para honrarlo como Dios y como Rey y no sé cuánta cosa, y muere al pie de la cruz. Cuenta la leyenda del cuarto rey mago. Después de haber buscado a Cristo durante 30 años, se queda sin fortuna, solo y enfermo, y muere a los pies de la cruz. Es una leyenda muy bonita, pero es simplemente, otra de las tantas leyendas que hay al respecto, pero es muy agradable esa leyenda, la del cuarto rey mago. Y hay otra que habla acerca de las tentaciones de los reyes magos. Se dice que, conforme el demonio se percata de que los reyes están siguiendo la constelación o la formación estelar que los va a llevar hacia Jesús, el demonio se pone nervioso porque, son sabios, van a descubrir quién es este niño, van a hacer toda la algarabía y les pone una serie de pruebas y de tentaciones. Eso después aparecería, muchos siglos después aparecería en una película en donde se hacía alusión a esto, pero en su momento era un ejemplo de cómo los hombres santos habían podido resistir los embates, incluso de la tentación del propio Satanás. Es, como le digo, una de tantas historias, pero muy bonita. Y después vienen muchos otros detalles interesantes. La historia de los Reyes Magos no se puede cerrar así nada más. No se puede dar un carpetazo y decir que, nunca existieron. No. Existen algunas evidencias interesantes y que son mencionadas posteriormente. Cabe preguntar, ¿qué hizo, por ejemplo, San José con el oro? ¿Qué hizo con la mirra? Si el niño era pequeño y estaba ahí jugando en medio de esto, algo tendrían que haber hecho. Esa parte nunca se menciona. Hay una leyenda por allí que también se dice que es de origen copto, es decir, muy antigua, de la región media de Galilea, en donde se cuenta que María habría regalado todo aquello a los pobres, en lugar de utilizarlos y demás.
Hay otra leyenda que dice que no, que los conservó y que con eso pagó el manto que llevaba Cristo. Bueno, hay una gran variedad de leyendas allí, pero todas ellas son simplemente leyendas y la gran mayoría surgidas alrededor del siglo XV. Eso es un detalle curioso. Es alrededor del siglo XV, aunque la mención es muy antigua. Ya le digo que desde los primeros momentos del cristianismo aparece la leyenda de los reyes. Bueno, y la pregunta es, ¿de cuándo para acá se celebra con juguetes y demás? Bueno, en territorio mexicano se celebra con la llegada de los españoles, cuando empieza la conquista, años después. Imagino yo que sería por ahí de 1800 y fracción, cuando ya finalmente se da la celebración más formal, y en esta celebración se hacen regalos a los niños, para festejar el nacimiento de Cristo, evidentemente. Y de ahí para acá, usted ya conoce la historia. Y bueno, tenemos muchas llamadas del auditorio. El señor Francisco Álvarez, que nos felicita, muchas gracias. Y siempre escucho el programa y cada vez confirma más la calidad del mismo. Hombre, muchísimas gracias en verdad por estos comentarios tan interesantes y tan enriquecedores. Vaya que nos motivan muchísimo. En verdad, gracias. Carlomagno Porra Rosales pregunta si es cierto que existe un cuarto rey mago. Bueno, ahí está la leyenda rusa, ¿no?, que mencionaba esto del cuarto rey mago. No es tan probable. Finalmente, tampoco sabemos que fueran 3. La pregunta que se han hecho muchos historiadores es, bueno, ¿realmente alguien se lanzaría a recorrer territorios muy difíciles? Ten en cuenta que Persia estaba un tanto retirado, pero ¿se lanzaría a recorrer territorios difíciles, desérticos, con muchos problemas, para irse a meter a la boca del lobo? Porque además Belén estaba en territorio romano. Entonces, si estos personajes eran vistos de mala manera, podían ser puestos a martirio, ser capturados por los romanos, y bueno, podrían tener muchos problemas. Ahora, ¿se habrían ido a meter allí solo 3 hombres en medio de la nada? Muy probablemente no. Muy probablemente fuera una caravana de muchísima gente la que fue siguiendo esta constelación, siendo guiados, evidentemente, por los propios sabios de Oriente. En consecuencia, bueno, habrían ido allí. No habrían sido 2 o 3. Ahora, ¿que tendría que haber habido un líder? Sí. Es muy probable que todo este movimiento que llegó allí y se detuvo en el portal de Belén hubiese sido guiado por un sacerdote que no se conoce. No se tiene el dato. No se sabe exactamente, pero casualmente hay una tablilla persa de alrededor de aquellos años, de finales, poco antes del comienzo de la era del cristianismo, en donde se hace alusión a una caravana o algo así. No hay la evidencia clara, pero ha habido algunos historiadores que quieren ver en esta, por así decirlo, extraña cosa, una confirmación de la existencia de la caravana que iba detrás de encontrar a Cristo. No hay la conclusión final. No hay la conclusión. Y en este documento, en esta tablilla, solo se menciona una caravana en dirección hacia Belén. O sea, no se menciona la ciudad como tal, pero se menciona la dirección en la que irían, y casualmente sería en dirección a Belén. Entonces, el único detalle es que no se menciona cuánta gente iba o quiénes iban, pero hay algo de evidencia, aunque sea pequeña, pero hay algo de evidencia. Y eso robustece ahí el asunto. Y bueno, también nos ha llamado Rosita Fuentes, quien felicita el programa y le gusta mucho el tema de los Reyes Magos. A mí también me encanta. Pero, sobre todo, me encanta confirmar, por ejemplo, que haya existido una estrella de Belén. Este detalle es muy importante. Si no hubiera existido algo en el cielo, en ese periodo de tiempo, algo significativo, algo impresionante, entonces todo habría sido un mito, todo habría sido una simple fantasía. Pero, en algún punto, hubo algo en el cielo que coincide con lo descrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el texto de Mateo. Entonces, bueno, evidentemente eso le da un interés particular al asunto. Al haber, aunque le decía yo, poca evidencia, pero pues algo ya queda. También nos menciona el profesor Fernando Acosta, cree que se trata de una alegoría, no se debe de tomar literalmente. En efecto, también es otra de las posturas con respecto a los Reyes Magos, que se ha manejado durante muchos años, que bueno, un poquito forzado se siente que hayan sido los 3 regalos, 3 partes del Dios, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que todo estaba muy relacionado, ¿no? ¿Por qué no eran 5 y alguno de ellos hubiera llevado trigo, cebada o plata? ¿Por qué no hubo uno que llevara aceite para las lámparas con las que se alumbraban, un caballo, un camello, algo?
Entonces, la gran mayoría de los investigadores coinciden en que el número pudo haber sido falso completamente desde un principio. Pudo haber sido plantado allí por la antigua iglesia cuando estaban acomodándose. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estaban intentando ponerle un poco de orden al asunto, porque había hasta 136 celebraciones diferentes del nacimiento de Cristo. Sí, a lo largo de un año. Cada aldea, cada pueblo celebraba de forma diferente y cada quien pensaba que Cristo había nacido en el día de la fundación del pueblo porque era el pueblo más bonito, por lo que usted quiera. Entonces, bueno, la iglesia tiene que poner orden y fija la fecha de nacimiento el 25 de diciembre, que casualmente coincide con lo del solsticio y todo esto y ayuda mucho, pero después vienen poniéndole todas las demás cosas al pastel, entre las cuales figura que 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y llevaban oro, incienso y mirra. ¿Para qué? Pues para que fuera rey, para que fuera divino y para que muriera también en la cruz. Entonces sí pudo haber sido toda una alegoría de una creencia que ya estaba, pero también pudo haber sido la respuesta finalmente a un hecho que impresionó a los antiguos cristianos y los hizo notar ese detalle, pero que casualmente hoy, si bien no se puede confirmar al 100%, pero por lo menos hay una pequeña evidencia de que sí hubo algo muy extraño allí, y déjeme decirle que esta conjunción tan peculiar, que sería una de las más brillantes del cielo, no se ha vuelto a repetir, y muy probablemente no se repita hasta dentro de muchos años. Así es que sí habría sido un suceso astronómico muy impresionante. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también nos ha llamado la señora Blandina Bolaños, muchas gracias, y Antonio Figueroa Trujillo. Muy buenas noches a todos ellos, muchas gracias por sus llamadas. Y bueno, esto es con respecto a los Reyes Magos, pero ¿qué hay después? ¿Realmente los magos seguían teniendo tanta importancia? ¿O se habían convertido en una especie extraña allí de hechiceros y demás? Bueno, sí evidentemente hubo ambas cosas, hubo una variación enorme, pero en sí, los sabios seguían siendo lo mismo, astrónomos. Se requería un gran conocimiento de las matemáticas, se requería un gran conocimiento de la carpeta celeste para poder ser uno de estos hombres. Y evidentemente esto les daba un privilegio también de experiencias y de cosas allí. Pero, ¿tenemos más ejemplos de este tipo? Sí lo hay. Si bien ya no tiene nada que ver con los Reyes Magos que hemos tratado ahora mismo, había otros magos o sabios a lo largo de la historia que fueron trascendentes completamente en el desarrollo de los acontecimientos históricos. Y era gente que seguía precisamente las mismas enseñanzas que siguieron aquellos hombres de Belén hace 2000 años. ¿Quiénes eran? Bueno, tenemos muchísimos. Uno de ellos, muy probablemente de los más conocidos, haya sido John Dee. No sé si lo hayan oído mencionar alguna vez. Este sujeto, en algún punto, fue matemático, astrónomo, geógrafo y además ayudante de la reina. Sí, de Isabel I de Inglaterra. Esto le dio la posibilidad de seguir adelante con sus estudios, sus análisis y sus lecturas celestes y con sus conclusiones, porque tenía el dinero para poderlo lograr gracias al sustento real. Pero no solo esto, sino que además era un hombre muy preparado en la ciencia de aquellos años, conocía de medicina, conocía de anatomía, pero también de magia. Ojo a esto. Es uno de esos casos muy asombrosos que hoy en día podrían ser retomados por los científicos modernos. John Dee sabía de matemáticas, de astronomía, podía hacer muchas cosas. Técnico también, conocía de bombas, y bueno, estoy hablando de 1527. Muere en 1608, alrededor de los 80 años de edad. Este hombre sabía de todo eso, pero tenía también, entre otras cosas, su bola de cristal. Era adivino y creía mucho en la magia. Este sujeto, de quien le estoy hablando, John Dee, fue uno de esos personajes que tenía todas las facetas y que lo hizo ser verdaderamente importante para la reina Isabel I y para el reino de Inglaterra, de hecho. Y bueno, tuvo toda suerte de cosas ahí detrás. Le decía yo de este personaje, John Dee, sería famoso verdaderamente como astrónomo, sabio, pero también como mago y ocultista. Esta faceta lo llevaría a ser perseguido en muchas ocasiones. John Dee, este sujeto, vivió en algún momento entre 1527 y 1608-609, mucho tiempo atrás, pero su legado ha sido muy impresionante.
Por una parte, sus conocimientos de brujería, literalmente de ocultismo, sus conocimientos de astronomía, muy avanzados para su época, gente que sabía que el planeta Tierra no era el centro del universo, gente que sabía que girábamos alrededor del Sol, todas estas cosas que para su tiempo eran verdaderas herejías. Dee casualmente es enviado en cierto momento a comparecer ante lo que valdría la pena mencionar como la Inquisición, algo parecido a la Inquisición, en donde, bueno, le descubren que tiene muchas cositas allí, de ciencias ocultas y demás, pero tiene un privilegio. Es apoyado por la reina y, bueno, sigue adelante. También hubo por allí un obispo que también se vuelve su amigo y lo apoya y logra salir adelante del asunto. Pero, casualmente, en 1556, le hace a la reina una especie de programa para una biblioteca y demás, pero esto a la reina no le interesa mucho. La reina lo que quiere es que le diga el futuro. Sí, la reina lo único que está interesada, la reina María, es saber qué rayos hay detrás de las estrellas en su futuro. Este hombre le pide que compre libros y que compre textos y todo esto, y para mantenerlo contento ella va comprando todo, hasta que finalmente, unos meses después, ella vuelve a insistir cuál es el futuro. Y John Dee le informa que va a morir, y que va a morir muy pronto. Y de hecho, a los pocos días muere. E Isabel, su hija, es coronada. Isabel, casualmente, era adicta. Cuentan que era adicta a los consejos de John Dee. Adicta en el sentido de que no hacía nada sin antes preguntarle a este hombre cómo veía él a los astros, como para saber qué haría o qué no haría. Bueno, es un asunto muy interesante porque era una reina muy dura. Era una reina que estaba estabilizando un país, que estaba poniendo en orden, y sin embargo tenía su consejero espiritual, que era John Dee, a quien le preguntaba de los astros. Y no solo de eso, sino que también le preguntaba de cartografía, de geografía. John Dee se encargó de hacer cosas como, por ejemplo, planos. Y se dice que fue el autor del famoso manuscrito Voynich, ese texto que no se ha podido traducir y que además tiene un montón de cosas raras. Se piensa que pudo él mismo haber sido quien lo dibujó y quien lo hizo. Y en consecuencia habría sido también un excelente conocedor de la vegetación y de la hierba y todo esto. Así que era un personaje de lo más singular, pero de nueva cuenta, era un mago. Aun cuando la experiencia nos dijera que era un científico, la realidad es que este hombre era un mago, como muchos otros. Esta noche hemos estado platicando de los Reyes Magos, pero realmente el asunto era ir detrás del término mago. ¿Qué significaba esto? Bueno, eran hombres ilustrados. No significaba que tuvieran un caldero y echaran polvos allí, pero sí tenía, hasta cierto punto, mucho contacto con lo sobrenatural. Ahora ve por dónde va. Sí, exactamente. Este hombre, John Dee, además de todos sus inventos y de todas sus cosas técnicas y físicas, era un hombre que comenzó a buscar el contacto, precisamente, con el otro lado, con lo espiritual. Desde una perspectiva cristiana, sí, claro está, porque si no lo hubieran quemado en la hoguera. Pero, generalmente, este hombre, después de largos ayunos, de periodos de oración, iba en búsqueda del contacto con entidades espirituales, principalmente con los ángeles. Aquí hay un detalle muy interesante. ¿Ha oído usted hablar del lenguaje enoquiano? En teoría es el lenguaje de los ángeles. John Dee, casualmente, redactó libros completos que le habían sido dictados a través del lenguaje enoquiano de ángeles. Algunos de ellos los redactó como tal en el lenguaje enoquiano, otros los tradujo. Sostenía que podía platicar con estos ángeles o con personas ya fallecidas que todavía estaban abajo, que no habían evolucionado, podía platicar con ellas. O sea que era un personaje de lo más variopinto, de lo más singular, pero principalmente sus labores iban hacia conocer el futuro de la reina. Y para ello se valía de cosas tan increíbles como su bola de cristal. Ajá. Este detalle tan peculiar es de mencionar, este hombre, lo que hacía en una bola de cristal era concentrarse, alterar su estado de conciencia y en consecuencia abrirse para percibir. Por lo menos eso es en teoría. Es uno de esos casos extraños.
En el caso particular de Michel de Notre Dame, de Nostradamus, utilizaba agua, pero este hombre utilizaba la bola de cristal como tal. De hecho, se dice que los primeros relatos acerca de la bola de cristal y de los adivinos y demás es por John Dee, quien, le digo, era además protegido de la reina y pues quién se iba a meter ahí con él. Sigue adelante la historia de este hombre, que además fue muy variado en cuanto a su vida íntima. Creo que tuvo varias mujeres y otro montón de hijos. Además de ello, conforme iba aprendiendo más, John Dee iba entrando en otros terrenos. Por ejemplo, en la alquimia. Estuvo también en situaciones muy herméticas, en textos y conocimientos muy herméticos. Y bueno, tenía una gran variedad de cosas. Aunque, fuera de todo su trabajo, era un hombre común y corriente. Muy sencillo. Y siguió adelante este hombre. El caso es que John Dee llega a ocupar un punto tan predominante en la corte que comienza a tener problemas también ahí dentro, ¿no? No era tan fácil que aceptaran a un adivino, hechicero, brujo o lo que sea para que estuviera ahí metido. Así es que tiene muchos problemas, lo que usted quiera y demás. Cambia, porque se muere la reina Isabel y sube al trono Jacobo I, y este no confía en John Dee, le tiene miedo por sus asuntos sobrenaturales. Y bueno, lo manda fuera de allí, a un lugar conocido como Mortlake, hasta donde va a morir en alrededor de 1608-1609, en una profunda pobreza. Tal pareciera que sus dotes de adivino no le habían servido para conocer el futuro que le esperaba después de la muerte de la reina. Y así termina sus días en una forma muy trágica, pobre, arruinado y perseguido. Si salía de Mortlake, era muerto en el sitio. Así es que finalmente ahí está. Pero bueno, tenemos más llamadas. Jorge González. A él su abuelita le decía que por ser magos se repartían para repartir juguetes. A él le repartían 1 onza de plata, porque su abuelita le decía que el oro era para el niño Dios. Así es, pues era oro, incienso y mirra. Entonces, para los demás niños, pues cuando mucho una moneda de plata de aquellos años para poder ir a comprar alguna cosilla el día siguiente o ese mismo día. Pero bueno, sí, la creencia aquella es que si los magos pues, son magos, como llegan los juguetes, pues por magia, tan simple como eso. Y bueno, Carlos Pérez, quien nos pregunta si existe algún dato de las 3 estrellas que relacionan con los Reyes Magos. Pues vaya, sé cuáles son las 3 estrellitas de los Reyes Magos. Déjenme investigarle a ver exactamente qué son. No estoy muy familiarizado con el cielo, no sabría decirle, pero no es la constelación, bueno, la conjunción planetaria que se dio, definitivamente no es esa. Esta conjunción solamente se ha dado allí y fue un fenómeno astronómico de gran intensidad. De allí que mucha gente especule que eso fue lo que motivó la atención de los reyes, o por lo menos de estos sabios de Oriente, para que fueran allí y siguiendo su camino se habrían encontrado con Cristo, con Jesucristo ahí en el pesebre, y se habrían agachado a rendirle tributo y demás. Pues todo parecía que embonaba. Así es que ahí está esa historia. Ahora, la otra cara de la moneda es este sujeto del que le estoy hablando, John Dee. Mientras que la historia de leyenda de los Reyes Magos los sitúa como personajes mitad santos, por eso también se les llama los Santos Reyes, mitad santos, mitad religiosos, mitad sacerdotes, la otra cara de la moneda es John Dee, quien era acusado de ser el mismísimo demonio. Un sujeto que podía realizar conjuros, que inventaba toda suerte de adivinos, que podía leerle el futuro a la reina y tener cierta precisión en ello. Todo esto finalmente lo llevó a presentarse en varios juicios en donde amenazaban con cortarle la cabeza y cosas de ese estilo. Pero aún así, John Dee logró, por ejemplo, sembrar la idea de que hasta cierto punto el cristianismo era la religión adecuada, pero que había que hacerle algunas modificaciones. Exacto. Habría sido el abuelito de la reforma luterana, ya que este sujeto plantea la posibilidad de modificar las creencias para que fueran más acordes, por ejemplo, con las doctrinas herméticas del zoroastrismo y cosas de ese estilo, que sí de hecho lo eran. Además de esto, bueno, Dee tenía un conocimiento de números impresionante. Calculaba números que no se conocían en aquel entonces y que sin embargo hoy en día se siguen utilizando. Sí, tan simple como eso. Además de todo eso, bueno, este sujeto escribió una serie de documentos en una especie de manuscritos, de papiros grandes, de pliegos de papel,
que hoy en día siguen siendo motivo de mucha intriga, por las cosas que planteaba. John Dee parecería haber estado viendo un mundo diferente al nuestro. Sí, haber podido salir de este planeta e irse a meter a otro planeta en donde la vegetación, las cosas, todas eran diferentes. Ese es un punto muy impresionante que durante mucho tiempo se ha manejado, que este sujeto planteaba cosas que no pertenecían a la Tierra, pero a la vez era un experto en matemáticas, un experto en astronomía y en su momento también en cuestiones como la propia anatomía humana, cosas de medicina. Entonces hablamos de un hombre muy inteligente, con mucha experiencia y muchos conocimientos, pero que casualmente sostenía que había lo que en conclusión sería una especie allí de tribus extraterrestres o algo similar. Es de esos casos espectaculares, raros. Si en alguna ocasión tiene usted oportunidad de echarle un vistazo a alguno de sus textos, sabrá por qué se lo digo. Su influencia ha seguido todavía tan fuerte hasta el siglo XX, imagínese usted. Todavía en el siglo XX su influencia ha sido muy probablemente parte de cantidad de teorías y de hipótesis gracias a sus observaciones celestes. Y este sujeto, cuando acababa de estar echando un ojo al cielo, se bajaba y hacía un brebaje para curar el malestar de la reina o para curarle la gastritis a algún militar o algo. Este era el tipo de cosas que este hombre tenía. Son muy diferentes las dos historias, pero casualmente ambos tienen cosas en común. El poder leer el cielo. Creo yo que habría ahí una confirmación muy interesante. Y bueno, Juan Rosas nos pregunta, ¿cuáles eran los nombres de los Reyes Magos? Me imagino que se refiere a los nombres originales. Hay una gran variedad, Verán, en el griego se les conocía como Apelicón, Amerin y Damascón, en referencia a sus orígenes, a los lugares de origen. Se creía que venían de tres lugares diferentes, tres ciudades diferentes, y que por ello eran estos nombres. Después viene el nombre hebreo. En hebreo eran Galgalath, Magalath y Seraquín. Los demás pueblos de la zona, armenios, turcos y demás, tenían una variedad enorme. Este punto también, qué interesante preguntarlo, pero había pueblos completos que creían en esto y que tenían su propio concepto. O sea, que no era una leyenda impuesta por la Iglesia Católica en el siglo XV, sino que era una creencia muy antigua de los propios pueblos de la región, quienes tenían la idea de que sus propios sabios, sus hombres de ciencia, sus magos, habrían ido a rendirle tributo a Jesucristo. Por supuesto que, ellos seguían teniendo sus creencias y demás, pero es interesante este detalle, que habían tenido esta visita, estos hombres que pertenecían a estas culturas, ¿no? Y bueno, en general, le repito, lo que manejaban de que uno era güerito, otro era de tez morena y el otro era de plano negro, eso no tiene mucha importancia. Realmente eso fue puesto para hacer que fuera más ecuménico el asunto. Los colores de piel y las edades y todo eso fueron un invento de la Iglesia Católica, de la Iglesia en algún momento, tempranamente siglo XV, por allí, para dar una idea de qué tanto era a nivel mundial el asunto. Tratando de ver que uno era español, otro era italiano o francés y el otro era africano, pues no, realmente no importaba. El asunto es que eran de la misma tribu todos ellos, que eran los grandes sabios de Oriente, y quienes, entre otras cosas, fíjese, perdón que me salga un poco del tema, pero hasta qué punto estos hombres de estas tribus eran tan conocedores que podían predecir, todo lo que se puede imaginar. Podían predecir cualquier fenómeno astronómico, podían saber cómo iba a estar la cosecha, cómo iba a haber de lluvias, etcétera, etcétera. Y se dice que grupos de estos hombres estuvieron en América. Sí. Algunos sostienen que los primeros en recorrer América fueron los vikingos. Es muy posible, eran grandes navegantes, era gente de mar. Pero estos otros eran, ¿cómo decirlo?, sabios. Sabían que la Tierra no era plana, sabían que no éramos el centro del universo y por consiguiente que faltaba un pedazo por conocer. Entonces es interesante la posibilidad de que estos propios hombres hayan ido hasta América nada más echar un vistazo y se hayan regresado, si es que pudieron regresar. Pero eran los grandes sabios. Y a partir de allí está esta creencia. A mí me ha intrigado mucho cómo es que una leyenda tan fantástica, que se podría interpretar como un cuento para niños, ha sobrevivido 2000 años. Pero bueno, ahí estaba la respuesta. Los nombres eran Magalath, Galgalath y Seraquín.
Y también nos pregunta José Rosas si de los Reyes Magos y la estrella de Belén existe evidencia. Bueno, de los Reyes Magos les decía yo, no están los restos de los Reyes Magos en la iglesia, creo que de San Eustaquio, en Milán. Se dice que son los restos de los Reyes Magos, la realidad es que no hay manera de saber de quién son esos esqueletos. No hay manera de saberlo y tampoco es importante. Pero como evidencia es una evidencia muy pobre. Hay evidencia literaria, es decir, que se ha registrado en textos de los primeros años del cristianismo la existencia de los sabios de Oriente. Entonces, si creemos que existió Jesucristo, entonces, y ahí lo mencionan, entonces también tendríamos que creer que existió un grupo de sabios de Oriente, de gente de ciencia que fue a ver a Jesucristo. Y así como aparece Herodes, que es cierto que existió un Herodes, que existió un Pilatos, que existieron muchos personajes que aparecen allí, en el texto bíblico, también pudieron haber existido estos sabios de Oriente. ¿Cuántos eran y sus nombres verdaderos? Eso ya es otro asunto. Pero de que estaban allí, estaban allí. Y además, que acudieron al llamado de un suceso que ha cambiado la historia durante 2000 años. Entonces, bueno, ha sido muy debatido el asunto, muy debatido, pero ahí está. Es lo poco que hay de evidencia en cuanto a los Reyes Magos. En cuanto a la estrella de Belén, sí es un poco más confiable porque hay no solamente esta investigación acerca de la conjunción en Piscis, en la constelación de Piscis, sino que hay otros estudios por allí que revelan, más o menos en las mismas fechas, conjunciones muy complicadas, muy elaboradas, y que además tendrían ciertos efectos visuales que llevarían un observador a pelo de tierra y con los ojos desnudos, sin telescopio ni nada, lo llevarían a pensar que las estrellas se están moviendo en cierta dirección. Era un asunto allí interesante, les prometo investigar ese punto también, pero para la estrella de Belén, o para el fenómeno astronómico de Belén, como debería llamársele, sí hay mucha más evidencia de que definitivamente sí existió. Como le decía yo, este asunto de los magos era muy importante. Por ello aparece en el texto bíblico, no es casualidad. Después le mencionaba yo la existencia de John Dee como un asesor real. Bueno, a lo largo de los siglos siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo más y más de los mismos. Ser mago hoy en día, pues ya lo vimos, que se trata de simplemente hacer trucos, utilizar el ilusionismo. Tenemos por allí al Mind Freak, a Chris Angel, quien hace unos trucos espectaculares con mucha tecnología, mucho video, muchas cosas, pero en su momento los magos era más que nada el conocimiento de alquimia, el conocimiento de la ciencia de aquellos años, pero un conocimiento muy extraño. Sabían de hierbas, sabían de astros y sabían de espíritus. Le puede parecer increíble y hasta un poco tonto, pero sabían de esto. Estos hombres, al igual que John Dee, al igual que Nostradamus, al igual que otros muchos sabios que estuvieron en las cortes de la Europa medieval y renacentista, sabían de todo esto y eran capaces de orientar a un rey para que tomara las mejores decisiones. O simplemente de meterse hasta la cocina en la corte y hacer lo que se les pegara la gana, como tenemos el caso muy particular de los zares de Rusia y Rasputín, quien casualmente habría sido también el mago real, bueno, el sabio de cabecera de esta gente. Así es que tampoco siempre eran lo mejor que había, También había historias ahí muy negras. Nos ha llamado una persona que nos pide el anonimato y nos dice: ayer iba por Forjadores y vio una estrella color naranja. Pensó que era un globo aerostático. Esto fue a las 9:30 p.m. Esta luz estaba a una altura de 1,5 kilómetros y después desapareció muy rápido. ¿Qué podrá haber sido? Bueno, globos aerostáticos de noche es difícil. Y un globo de aire caliente es muy notorio que es un globo de aire caliente, no es fácil confundirlo. Aviones. Pudo haber sido un avión en gran altura, que en ocasiones no se distingue en ninguna forma. Pudo haber sido un avión en proceso de dirigirse a la Ciudad de México. Nuevamente, no se podría identificar tan fácilmente. En ocasiones ya oscura la noche y demás, solo se ve una lucecita de color naranja. Así es que pudo haber sido cualquier cosa, aunque también hubiera valido la pena preguntar a alguien más qué es lo que estaban viendo. Yo le invitaría, si usted tiene oportunidad, de volver a andar por allí en las calles y eso, y si ve algo raro, pregúntele al primero que vea: oiga, ¿qué ve usted ahí? Es importante ese detalle para confirmar si lo que se está viendo es un fenómeno natural o un fenómeno
por así decirlo, completamente fuera de lo común. Este tipo de observaciones siempre es importante ratificarlas, que alguien esté con nosotros a un lado. Si vemos algo, pues llamar a alguien, a cualquier gato que esté por ahí, cualquier gente que vaya pasando, para que nos dé la confirmación visual. Pero, ¿de qué fue? No lo sé. Yo no tengo ningún reporte, no escuché ningún reporte de algo inusual. Así. Y no andé yo por la zona también y no vi nada inusual. A ver qué podemos encontrar más adelante. Y bueno, muchísimas llamadas, muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen. Por último y para concluir, es evidente que algo ocurrió en Belén de Judá, en Galilea, en donde ahora está pasando todo este relajo de las guerras y demás, hace unos 2000 años. Queda claro que la fecha fue un poco antes de lo que está registrado, alrededor de unos 4 a 7 años antes del año 0 debe de haber nacido Jesucristo. La temporada pudo haber sido en cualquier momento del año, aunque se especula que más bien debe de haber sido en el periodo de primavera. Hay varias razones por allí, pero ocurrió algo allí. Después, algo pasó que llevó a estos sabios, que además era gente de corte, gente que trabajaba para el rey y que tenía, pues evidentemente muchas posibilidades, que tenía dinero, que tenía ocupaciones, los llevó a recorrer una gran distancia para encontrar un pequeñito. Que si los regalos fueron oro, incienso y mirra, bueno, eso pudo haber sido una adaptación allá a la historia. Que si eran reyes, bueno, en ningún lado dice que fueran reyes, así es que podemos descartarlo, pero algo motivó a esto. Ahora, que si existieron, hay evidencia, quizá la única posible evidencia, aunque sea muy corta, sea los primeros textos, muy antiguos, quizá de los primeros años del cristianismo, en donde se menciona la visita de los sabios de Oriente. No se dicen nombres. Que si se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, bueno, si a usted le gusta que así se llamen, adelante, porque realmente no tienen ningún fundamento. Aun cuando en las antiguas creencias se manejaban otros nombres, tampoco tendrían mucho de importante si se llamaban Apelicón, Amerin, Damascón, realmente no es trascendente. Dejémoslos en Melchor, Gaspar y Baltasar. Y por esta noche, dejémoslos que regresen aquí, con nosotros, viajando en el cielo en sus camellos, elefantes y caballos, trayendo costales repletos de juguetes, por lo menos algún juguetillo por ahí que llegará a nuestros hogares. Yo le invito a que no deje de celebrarlo. Más allá de la investigación, más allá de lo que tenga de peculiar estas historias, la tradición como tal es una tradición muy grata, muy agradable. Es una fiesta, por así decirlo, y una fiesta muy nuestra. Muy lejana al comercialismo de un Santa Claus, muy muy lejana a todo aquello. Nuestros Reyes Magos finalmente no requieren todo eso, requieren simplemente ser parte de la fiesta. Así es que, ahí está la invitación. Yo le deseo a usted que le traigan muchas cosas buenas a sus niños y que además, por supuesto, esta noche estemos muy tranquilos en casa y disfrutemos lo que ocurre mañana en la mañana, al momento de ver sus regalitos los niños. Le deseo que lo disfrute muchísimo y le agradezco que me haya acompañado esta noche. Mil gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.